podemos encontrarlo en Mateo y en Lucas. Sin embargo, en el día de hoy hemos decidido, ¿verdad?, trabajar un texto que alguien podría decir, pero pastor, el culto es de One, yo creo que como que no combina una cosa con la otra. Déjeme predicar y ya veremos. Y hoy yo quiero hablar no solamente de la importancia de hacer lo que Dios nos pide, sino de la importancia de ser quien Dios quiere. Y eso es distinto. A veces funcionamos como Dios quiere, pero no somos lo que Dios quiere. Y el funcionamiento en la vida del ser humano no lo es todo. Leemos la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso del 13 al 16 para las visitas. Nosotros generalmente usamos o por lo menos yo utilizo la Nueva Versión Internacional. Usted puede utilizar la de su predilección. La palabra dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está ¿en dónde? En el cielo. Así que antes de orar, yo quiero que usted entienda y pueda ver la conexión de lo importante que es ser para adorar. No funcionar para adorar, ser para adorar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno. Te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por lo que estás haciendo en la casa. Te doy gracias, Señor, por cada una de las visitas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas que están conectados a través de las redes sociales, a través, Señor, del mensaje que se quede a las diferentes plataformas. Padre, tu gracia no tiene límites y tu gracia entra por donde quiera, Padre. Yo te pido que esta palabra sea de edificación en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Puede tomar su lugar. Como siempre, puede descargar el sermón de la mañana de hoy a través del código QR. También la pastora va a estar enviando el sermón completo al chat de la iglesia y usted puede encontrar el sermón en ese lugar. Sin embargo, de manera introductoria, hoy yo quiero que en efecto podamos pensar en una pregunta: ¿funcionamos o existimos? ¿Funcionamos o existimos? Repito, ¿funcionamos o existimos? Y esto es una pregunta que se da en el proceso del transcurso de la vida. ¿Por qué yo estoy en la tierra? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Para qué Dios me cuidó? ¿Por qué pasó esto? Se generan muchas preguntas. Y esto es una duda existencial que de alguna manera presentó el filósofo italiano-argentino Miguel Ben-Sayac. La reflexión de este pensador avanza sobre la idea de que en la vida podemos funcionar siendo parte de una maquinaria social, siendo engranajes que tan solo están para que todo funcione de una manera mecánica, de una manera médica y de una manera financiera. Y el ser que funciona es un ser que necesariamente tiene que producir y se entiende a sí mismo como un productor o consumidor. Y en ocasiones solo vemos que un ser existe para producir o para consumir. De la otra cara de la moneda está la idea de solo existir. Y la idea de existir en lugar de funcionar tiene que ver con concebir lo humano como algo improductivo, inútil, en el sentido de que yo no necesito aportar nada, ni económico, ni social, ni espiritual, a nada. Y la humanidad se hace completa, escuche bien, no por su valor en el mercado, sino por estar juntos. La idea del sermón del monte, y yo quiero que usted entienda esto, y usted está viendo en la pantalla unas montañitas ahí, ¿verdad que sí? Con esa pregunta fundamental para el sermón de hoy. Nosotros tuvimos la bendición de estar en Galilea y nos pasaron por el lugar donde se cree que fue el sermón del monte. Y es extraordinario poder ver que en aquel lugar, específicamente en Israel, hay una ley que se dice que si tú estás en Galilea, se debe construir con la piedra de Galilea. Si la piedra es negra, los edificios van a ser negros.
Generalmente, si usted está en Jerusalén, todos los edificios son blancos, porque si la piedra es blanca en Jerusalén, se tiene que construir con el material que está en Jerusalén. No puede haber explotación de un mineral de otra ciudad para traerlo a X ciudad. Pero Jesús establece, y los historiadores y los expertos establecen, que Jesús estaba sentado en una de esas colinas llenas de piedras. Y generalmente cuando tú estás allí te puedes imaginar a un Jesús, pero lo que se te hace difícil es imaginar una multitud sentado alrededor de aquel lugar. En aquel tiempo no habían calles, no había, a lo mejor habían algunos caminos, pero ese Jesús que está hablando con la gente, no solamente está hablando sobre algo lindo, sino que está planteando una nueva manera de ver el mundo. Escuche bien, una nueva manera de ver la vida. Dios nos ama porque funcionamos o existimos. Dios nos ama porque somos productivos. Dios nos ama por el capital. Dios nos ama por lo que le damos. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. En este sermón del monte y en esta parte, después de las bienaventuranzas que son extraordinarias, Jesús presenta dos imágenes de la identidad y del modo de vida producidos por un encuentro con el reino de los cielos. Y a veces, cuando nosotros analizamos, podríamos pensar lo difícil que puede ser un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia y algunos predicadores han errado y han entendido que debemos estar preparados para servir a Dios. ¿Y cómo yo puedo estar preparado para servir al que me prepara? ¿Cómo yo puedo estar preparado para amar a quien me ama primero? ¿Cómo yo puedo prepararme sin el que puede prepararme? Así que en el Sermón del Monte, la voz de Jesús habla de cuán dichosos somos en medio de un mundo que se caracteriza por cosas negativas: la violencia, la injusticia y el sufrimiento. Usted está en un mundo, escuche bien, y en aquel momento Jesús está sentado hablando con un grupo de personas que no eran poderosas. Pero Jesús les estaba diciendo: ustedes son dichosos. Ustedes no son importantes, pero son bienaventurados. Porque yo he decidido, el Dios del cielo ha decidido detener todo para cambiar su vida. ¿Funcionamos o existimos? En el discurso, el maestro va poco a poco entretejiendo una nueva esperanza. Pero ¿para quién era esa nueva esperanza? Para los desheredados, para los que no tenían gobierno, para los que no tenían rey. Y en aquel entonces un pueblo sin rey era un pueblo sin poder, sin valor. Pero Jesús, que parecía un esclavo porque era pobre, decide decir: yo soy el que ha traído el reino de los cielos. Y por eso Juan el Bautista, cuando ve al maestro, grita lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Así que esa audiencia desheredada, pobre, quebrantada, vivía en el valle de las lágrimas. Y usted sabe que es de las cosas que más me gusta de Jesús, que a Él le importa poco el grupo élite. Jesús no caminaba con los élites. El sermón del monte no era para el grupo de los élites, era para los quebrantados, era para los dolidos, era para los pobres, era para los desheredados. Y Jesús está en un mensaje dual, hablándole a sus discípulos, pero la multitud que está allí también está siendo beneficiada de aquel sermón. De un sermón que no solamente me reta, sino que me da identidad, que cambia mi manera de ver el mundo. El sufrimiento no da nada bueno, pero el Señor dice: dichosos los pobres, porque ellos en mí tienen herencia. Lo que el mundo te quiere robar, el reino de los cielos te lo puede entregar con mayor bendición. Y Jesús en ese lugar está diciendo algo hermoso: yo soy la esperanza presente y futura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que esperar al rapto de la iglesia para tener esperanza. Es que en medio de mi dolor yo tengo una esperanza
presente que me sostiene para abrazar mi esperanza futura. El reino de los cielos no es algo donde yo voy, es algo que Él trajo. Sin embargo, nosotros hemos imaginado la idea de que mi esperanza es solamente llegar al cielo cuando me muera. Pero Jesús está diciendo, no, yo he traído el reino. Esto no es una cuestión que viene, esto es una cuestión que ya llegó. Así que Jesús no estaba presentando dichos difíciles, no estaba presentando unos ideales altos. Jesús no estaba presentando ideales altos, sino la manera correcta de hacer la voluntad de Dios. Y una de las paredes que a veces creamos para servir al Señor es la idea que cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha dicho: yo no soy digno de eso. Yo no soy digno de ser un servidor. Yo no soy digno de que Dios me mire. Yo no soy digno de que Dios trabaje conmigo. Yo no soy digno de ser parte de la iglesia. Yo jamás voy a ir a una iglesia porque yo soy tan pecador o tan pecadora. Y mire, quiero decirle algo. En principio, es la manera correcta de vernos al espejo. Lo que pasa es que lo hemos interpretado mal. Sí, somos pecadores. Sí, no somos dignos. Sí, no lo merecemos. Sí, no deberíamos estar aquí. Es cierta la frase, pero está mal entendida. No ser dignos es la mejor manera de ver el llamado de Jesús. No somos dignos, pero hemos sido llamados por gracia. Cuando tú te ves digno, tú empiezas a depender de tu poder, de tus capacidades, de lo que tú puedes lograr. Por eso es que la Biblia establece que la salvación no es ¿por qué? Por obra. Porque no es que no sea por la obra, sino que no es por nuestras obras, pero depende de la obra de Cristo. Este sermón de Jesús no es una letanía, y Linda utilizó una palabra que yo voy a también utilizar y que la escribí en el sermón. No es la cantaleta de Jesús. Solo le quedó a Linda medio viejito eso. Pero Linda es joven. No es la cantaleta de la santidad, sino un llamado rodeado de promesas. Es un eco de las palabras del mismo Jesús, que cuando Él estableció y dijo: vengan a mí los cargados y trabajados, porque yo les haré ¿qué? Descansar. Es importante descansar. Aquí hay gente que descansa de más, pero ese no es el tema hoy. Hay gente que le encanta dormir. Yo no soy un fanático del sueño, ¿verdad? Pero es saludable descansar. Mira, hermano, es tan importante descansar en las tormentas que Jesús se acostó a dormir en una tormenta. Porque a veces necesitamos entender que en las tormentas el descanso de nuestra alma está escondido en la obra del Maestro. Y Jesús permite que a veces nos desesperemos y nos dice: no, es importante descansar en mi obra. Es importante descansar en lo que yo he hecho por ustedes. Así que hoy quiero que nosotros pongamos atención especial a las palabras de Jesús. No como un regaño, no como amedrentarnos, no como para decirnos: ustedes no pueden, ustedes no saben, ustedes no son dignos, sino como una nueva oportunidad de servirle. Jesús en el Sermón del Monte no está diciendo: ustedes no sirven para servirme. Está corrigiendo la manera correcta de servirle. Aleluya. En Jesús hay una nueva oportunidad. La salvación aquí no es un evento futuro. Y yo, como buen pentecostal, creo que la iglesia será levantada, que Jesús va a venir de manera visible y el mundo completo lo verá. Pero hemos entendido la salvación solo como un evento escatológico y no como un evento presente que constantemente nos está diciendo: oh, dichosos los que sufren, porque en mí encontrarán consolación. Bienaventurados los que no entienden lo que están viviendo. Bienaventurados los que lloran. Por eso es que la salvación no es un evento futuro, sino que es un evento presente. Es un evento que se va desarrollando con mayor expansión cada día. Entre más le conozco, sé que mi salvación está escondida en Él. ¿Por qué yo le llamo proceso y no evento? Porque mientras Dios me está salvando,
también me está dando una nueva identidad. Y la voz que se estaba escuchando era una voz amorosa que le estaba diciendo a los religiosos, a los discípulos, a la multitud, a todos y todas les estaba diciendo: ríndanse. Lo repito, ríndanse. La victoria de alguien en la vida no es cuán duro es. Y usted sabe la película, esto no se trata de Die Hard, no es duro para matar, como dice Guapa. Se trata de entender una cosa, que no importa cuán duro yo sea, si no me rindo, no estoy completo. Mientras Dios me va salvando, su voz amorosa me va enamorando. Mientras Dios me va salvando, su voz y sus manos de carpintero van trabajando con el pedazo de madera. Mientras Dios me va salvando, también esas manos que trabaja con barro, especialista, el alfarero, va dándonos forma de una manera amorosa. Las palabras de Jesús, la luz y la sal. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? El mensaje central del discurso del Sermón del Monte. No es el pastor Jonathan, no es el pastor Castro, no es el pastor 5, no es el pastor 20, no es el ministro ordenado, no es la unción, no son los dones, no es el ministerio, no es lo lindo que cantamos, no son los grandes eventos que hacemos, sino que el mensaje central del Sermón del Monte es el evangelio del reino. ¿Y sabes qué? El evangelio del reino es poderoso contigo o sin ti. Dios no te necesita, pero te anhela. Dios no te necesita para hacer algo poderoso, pero desea hacerlo contigo. Por eso se detiene en el Sermón del Monte. Las multitudes que atendían en Jesús no estaban llenas de gente súper chévere, de gente que vestía Gucci ni Armani. No, esa no era la multitud que seguía eso. No era la gente que viajaba en primera clase en el avión. Esa no era la gente que seguía eso. Las multitudes, dice la Biblia, que constantemente estaban llenas de ¿qué? De enfermos, de gente con hambre, de afligidos, afligidas, de desamparados y desamparadas. Por dos cosas: por la irresponsabilidad del Estado y la ignorancia de los grupos religiosos. Jesús no estaba diciendo lo que ellos predican no es. Jesús estaba diciendo: escúchenlos, pero no los imiten, porque ellos predican bien, pero no practican lo que predican. Jesús no tenía problemas con los grupos religiosos, específicamente con su enseñanza. Era cómo practicaban la letra de su enseñanza. Dice la Biblia que Jesús sentía compasión por las multitudes. Pero esas multitudes nunca habían escuchado la frase bienaventurado. A los enfermos nadie le había dicho dichosos, sino que cada enfermo, sea leproso, sea una mujer con flujo de sangre, sea un paralítico, ¿qué era lo que se veía de él o de ella? Lo que se estableciera lo siguiente: algo hiciste mal que estás enfermo, y si no fuiste tú, fueron tus papás. Las alegadas maldiciones generacionales, que en esta iglesia no creemos en ellas ni predicamos de ellas, porque es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque toda maldición fue rota en la cruz del Calvario. Y una cosa son conductas aprendidas y otra cosa son maldiciones generacionales. Por eso es que cada día aquellas multitudes, dice la Biblia, que estaban como ovejas sin ¿qué? Sin pastor. O sea, no tenían a quién escuchar. ¿Cuál es la importancia del pastor y la oveja? Ah, pastor que las cuidaba, sí, pero la oveja era persistente en la voz de su pastor. Por eso esta serie de sermones se llama Su Voz. Las ovejas escuchaban la voz de su pastor. ¿Y qué hacían? Le seguían. Porque la voz del pastor, y no estoy hablando de mí, estoy hablando del buen pastor, del pastor de los pastores, lo cambia todo. Así que esa multitud no eran considerados por ningún líder de la época.
Nadie les decía bienaventurados. Y por eso es que cada bienaventuranza tiene 3 cosas importantes cuando usted la estudia de manera detenida. Y mire para acá porque esto es importante. Ignore el calor por unos minutos. Las bienaventuranzas de Jesús tienen atribución. ¿Qué Él dice? Dichosos. Segundo, tienen descripción de la persona que lo recibe. ¿Quiénes son los que son dichosos? Es la razón de la declaración. Dichosos los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Primero, atribución. Segundo, descripción. Y tercero, declaración de la razón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Luego de las bienaventuranzas, la voz de Jesús, escuche bien y mire para acá, le da poder a los débiles y propósito a la gente quebrantada. Su voz, de manera dramática, presenta 2 emblemas que lo cambian todo. Jesús va del sufrimiento a un nuevo propósito. Les da una nueva identidad y herencia a la gente que no tenía nada. ¿Qué servicio rinden las imágenes de la sal y la luz? El de subrayar la identidad misionera y el estilo de vida de sus discípulos. Y a nosotros amamos esa parte. ¡Wow! Somos sal y somos luz, espectaculares. Pero yo quiero que usted entienda que Jesús no estaba hablando con los élites, estaba hablando con los nadie del mundo. Jesús le estaba diciendo a los nadie: yo les he dado poder para salar el mundo. Aquellos no eran convertidos. Aquellos no eran miembros de la iglesia. No se habían bautizado. No habían tomado la Santa Cena. No habían completado todo, ¿verdad? Los checkmarks. Y hizo esto, y gloria a Dios, y gloria a Dios. No era ese grupo de personas. A veces hemos malentendido el texto pensando que Dios toma a los élites y los eleva un poquito más. No. Jesús lo que está diciendo es: ustedes son los nadie, pero ahora yo les doy identidad. Ustedes son los nombres, pero ahora tienen nombre. Ahora son sal y luz. Aunque la participación es fuente de inefable dicha futura, requiere llevar una existencia alternativa, divergente, que cambia el status quo de aquella gente que estaba sufriendo. Ahora bien, es importante también entender algo, mi amado amigo, hermano, que están aquí. Es costoso seguir a Jesús. La salvación no tiene costo, pero ser un discípulo tiene un costo. Tiene el costo de negarnos. Tiene el costo de tomar la cruz. ¿Estás tú dispuesto a pagar ese costo? El grupo minoritario que estaba en los márgenes de la historia. Porque ahora no, el Estado de Israel, hermano, aquel grupo era lo peor de lo peor para Roma. Eran la basura de la sociedad. Entienda lo que le estoy diciendo. Eran los que nadie amaba. Eran los que el Estado aborrecía. Eran el problema, eran la piedra del zapato de Roma. No eran gente importante, no eran relevantes, sino que eran los que estaban en los márgenes de la historia de la sociedad. Los que por su debilidad constantemente eran arrollados por la cultura dominante. Los que no tenían un acomodo, los que no tenían un salón para ir a adorar. Los que se le habían quitado la oportunidad de tener un templo. Y esas 2 imágenes de la sal y la luz no nos acomodan como gente importante. No. Sino que refuerzan la identidad de orientarnos a entender una cosa. Nosotros también éramos la multitud que estaba atemorizada escuchando a Jesús, pero ahora somos sal y somos luz. No eran los convertidos los que escuchaban el sermón del monte. No eran los predicadores, no era el congreso de pastores, no era el congreso de los 5 ministerios y de la unción quíntuple, le dicen. No, eso no era. No eran los ungidos, eran los nadies de la sociedad. 2 emblemas que cambian el estado de una persona.
ahora son ciudadanos de un reino distinto. Ustedes, la gente pobre que lloran, que son vituperados, ahora son la sal y la luz. Yo imagino la gente de aquella audiencia preguntándose, llenos de incredulidad, riéndose unos con otros, diciendo, Jesús se volvió loco. Jesús es loco. Este maestro está hablando de nosotros, o sea, somos nosotros. Jesús está hablando de nosotros. En serio. Actually, Jesús está hablando de nosotros. De verdad nos dijo sal y luz. Aquella gente no estaban sorprendidos por el sermón del monte, estaban sorprendidos por la identidad que estaban recibiendo, porque ellos eran los nadie, pero ahora estaban diciéndole, tú eres sal y tú eres luz. ¿Qué Jesús le está diciendo? Yo primero quiero salvarlos a ustedes para darle identidad. Jesús, la sal y la luz implica también salvación. Esto es imposible, tenía que decir aquella gente. Y alguien puede decir, pastor, habla de la sal, por favor, porque es importante hablar de la sal. ¿De qué nos sirve conocer todos los efectos de la sal si no conocemos los efectos del maestro? Y hay gente que en este texto solamente hablan de la sal y de la luz, pero no de la voz que está identificando al grupo de los nadie como la sal y como la luz. La sal, el concepto es importante, pero no es más importante que el que lo está diciendo. La sal tiene características, es blanca, da sazón, sabor, preserva y un montón de otras cosas más. Pero a mí me gusta más el hecho de que la sal tiene la capacidad de combatir el deterioro. Antes no había neveras, yo no estaba para ese tiempo, claro. Y la gente compraba carne y ¿qué hacían? ¿Qué le echaban? ¿Para qué? Para que no se pudriera, ¿verdad? Mana Gloria, no estoy diciendo que Mana Gloria tampoco vio eso. Mana Gloria es una mujer joven. Mana Gloria, pero no se tira al medio, por favor. La sal detiene el deterioro. Absorbe la pudrición. Yo quiero que tú y yo podamos ver que a veces lo que Dios está haciendo no tiene un efecto a simple vista. O sea, usted no le echaba sal a la carne y usted veía que la sal, ¿verdad? No decía un gran preservativo. Usted le echaba sal y usted dejaba la carne ahí, entendiendo una cosa: esa sal no va a permitir que la carne se pudra. Usted no ve el efecto inmediato, pero usted sabe que la sustancia que usted está utilizando no va a permitir que la carne se pudra. Antes de tener efecto de sal, Dios quiere que la sal del evangelio trabaje contigo. ¿Tú quieres ser sal? Deja que la sal te impacte. ¿Tú quieres ser sal? Primero tienes que permitir que la sal te transforme, la sal del evangelio. Recuerda que no eres sal y luz porque la produce, eres sal y luz porque te la otorgan. Y yo he dicho eso en otras ocasiones aquí. La luna llena es tan linda y la gente tira fotos, ¿verdad? Choco y los que tienen Cristian. Bueno, la luna no es linda, nada. La luna es fea, está llena de rotos y llena de cráteres. La luna no produce luz. La luna es importante porque el sol le da luz. Usted no es importante porque tiene una cuenta de banco grande o porque se compró una casa con acceso controlado. A Dios no le importa eso. No, a Dios no le importa, porque los que fundaron tu iglesia puede ser que no sabían ni leer ni escribir. No tenían un grado académico. No eran los élites de la sociedad. Por eso es que a mí los títulos me dan igual. Porque yo conozco gente sin título con un poder extraordinario de servir a la gente. Y es importante que nosotros entendamos que Jesús le estaba diciendo a los nadie, no le estaba dando un título, le estaba dando identidad, que es distinto. Hay gente que se dicen que son teólogos, pero no van a la iglesia ni sirven en la iglesia. Pues tú eres un teólogo fatulo. Porque los teólogos tenemos la responsabilidad de servir en la iglesia.
Porque Dios no creó los seminarios para que sean la iglesia. Los seminarios son un lugar de estudio, pero es la iglesia la que Dios creó para tener un impacto en el mundo. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Cómo es posible que estos pecadores, que esta gente mala, que esta gente fea, que esta gente pobre, sean sal? Jesús le está dando esperanza a los pecadores. Les está diciendo: yo también tengo un plan con ustedes. Yo no me he olvidado de ustedes, yo no me he olvidado de ustedes. Pero los discípulos entendían, pero los teólogos de aquella época no entendían. No lo entendían. Y esos son los que describe Jesús como la sal insípida. Mire bien lo que le voy a decir. La sal insípida no son los pecadores. La sal insípida son los religiosos que saben lo que tienen que hacer, pero no tienen la valentía para hacerlo. Que tienen la teología, pero no tienen el carácter. Que tienen la teología, pero no tienen la madurez. Hoy Dios no te está pidiendo que seas un gran discípulo, te está pidiendo que seas un discípulo obediente. Y el maestro realiza un contraste entre esas dos sales, la que sirve y la que no sirve, dando a entender que no se trata solo de ser sal, sino de ser usada. Entonces es extraordinario, escuche. O sea, usted se imagina, y cuando nosotros estuvimos allí cerca del Sermón del Monte, nos llevaron a la sinagoga de Galilea, y una monjita católica nos estaba explicando algo extraordinario, y ella nos narraba. Aquí Jesús se encontró con María Magdalena. Y ella nos decía: ¿usted se imagina a María Magdalena diciéndole a Jesús: no, Jesús, no hables conmigo, no me toques, porque yo soy una pecadora, yo no merezco que tú... De esto se trata el Sermón del Monte. De que Dios está decidiendo: ustedes no merecen ser sal y luz, pero yo he decidido darles una nueva identidad. Su pecado no deja que nosotros nos relacionemos, pero yo he salido a su encuentro para que constantemente entiendan algo. No importa cuánto has perdido ni cuánto dolor has pasado, yo estoy contigo. En aquella multitud tenía que estar María Magdalena, obligado. Allí estaban los discípulos, gente común, corriente, que se habían rendido, que se habían encontrado con una nueva identidad. Y Pedro, allí, mira hermano, allí estaba Pedro, el pescador de hombres. Pero antes de ser un pescador de hombres, fue un pescador fracasado. Y qué bueno es saber que las virtudes de Pedro no se encuentran en su éxito, sino en su fracaso. La virtud de Pedro como predicador no estaba en que habló en lenguas y la interpretó, sino en que en el peor día de su vida, fracasado, donde no había, mire hermano, dinero, donde no se había producido nada, allí el Señor nos encontró. Allí estaba Mateo, el recaudador de impuestos que le robaba al pueblo. Allí estaba Mateo, el ladrón. No, la Biblia no dice que era ladrón, pero era injusto recaudando. Así que cogía palos de Roma y se echaba un poquito en su bolsillo. Su casa era más grande que la de los demás. A lo mejor sus caballos eran más gordos y comían mejor. El detalle de estos hombres y mujeres que estaban allí no es lo que fueron, sino lo que Jesús decidió hacer con ellos. Los sacó de lo vil y menospreciado y los puso a servir en su reino. Ese es el evangelio, el reino que me salva, pero que me transforma y me da una nueva esperanza. Los griegos le decían a la sal: esto es una cuestión divina, teín. Los romanos decían: no hay nada más útil que el sol y la sal. Nil utilus soleat sale, en latín. La sal era parte de las ofrendas que se le daban a la gente. Importante, pero también a los dioses y a los ídolos de aquella época. Y Jesús sabía lo que estaba diciendo y cómo sonaban sus palabras. Aquí no hay un llamado para ser perfecto, sino un llamado para la transformación. Diga conmigo: transformación. A ustedes les han dicho que no sirven, y yo ahora les digo que en mis manos son sal y luz. Ustedes escucharon esto, pero ahora yo les digo esto. La luz que habla Jesús no era cualquiera. Mire para acá, la luz era notoria.
que se pudiera ver. Porque lo que Jesús quiere hacer contigo va a ser evidente. Lo que Jesús quiere hacer con tu casa va a ser evidente. Las lámparas de aquella época o de las que habla el texto eran difíciles de prender, complejas. Pero cuando se prendían, se ponían en el lugar más alto. Y por eso es que Jesús dice, tú no prendes una lámpara y la pones debajo de la mesa, sino que las casas en la Palestina de aquel tiempo, las casas de los judíos y de toda aquella gente, tenían un hueco redondo, una sola ventana. Y Jesús estaba diciendo, ustedes son la luz. Ustedes parece que viven en oscuridad, pero ahora yo voy a hacer que ustedes alumbren casas completas, ciudades enteras. Para ir terminando, el encuentro y la nueva identidad. La explicación tradicional de la sal y la luz nos han propuesto vivir como seres que funcionan. ¿Qué quiero decir? Que hemos aprendido desde hace años que la sal es algo útil y que la luz es necesaria. Dime algo nuevo. Todos lo sabemos. Hemos interpretado esos dos símbolos en una clave de la utilitaria, que Dios solamente quiere usarme. O somos útiles o somos descartados. Casi este pasaje puede ser una justificación para una sociedad productivista. Desde lo que importa es que el humano produzca. Dios no te quiere salvar para que produzcas. Dios te quiere salvar porque te ama. La salvación no se basa en tus capacidades, sino en cuánto amor ha sido derramado por ti en la cruz del Calvario. Si nadie te ha dicho que te ama nunca en la vida, hoy el Señor te dice, te amo. No eres descartable como algunos han tratado de interpretar este texto. Tú no eres el que no encaja en la sociedad. Tú no eres el que no encaja aquí. Sí, es que la Biblia dice que la sal que no sirve se pisotea y se bota. Eso no es lo que quería decir Jesús. Jesús estaba dando una nueva identidad a aquella sal. La sal en este texto no se trata solo de dar sabor, sino que propone a los nadie del mundo una nueva identidad que depende de, mire bien lo que le voy a decir, mire para acá, un encuentro constante. Los encuentros con Dios no se acaban como un evento, sino que Dios sigue. El Dios que me encontró me sigue encontrando diariamente. Me encuentra en mi dolor, me encuentra en mi quebrantamiento. En el Sermón del Monte, Jesús cambia abandono por herencia. ¿Usted me escuchó? Abandono por herencia. Jesús en el Sermón del Monte cambia la escasez por provisión. Jesús en el Sermón del Monte cambia el dolor por restauración. Jesús en el Sermón del Monte cambia la ansiedad por gozo. Dichosos. Si estás llorando ahora, regocíjate, porque algo Dios va a hacer en tu vida. Y sabes que el mundo nos grita, baila con tu ansiedad. Pero hoy yo te digo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es que no me preocupo, es que en medio de la preocupación yo sé que hay algo que me fortalece. No sé cuántas palabras escuchaste que te implantaron la idea de que no sirves para ser un discípulo de Jesús. Yo no sé cuántas veces te dijeron, cuando tú vayas a una iglesia se va a caer en canto. No somos sal por la fuerza. El llamado no es a ser importantes, no es a preguntar, ¿no funciono o existo? Es que en el Sermón del Monte hay un eco que hoy está también en este templo. Es la misma invitación que nos dice, ven al encuentro. Yo he venido a encontrarme contigo. Y ¿saben qué es lo hermoso? Que Jesús dejó las sinagogas para ir tras las multitudes. Jesús dejó los sistemas religiosos para encontrarse con la gente.
Por una sola razón: porque ama más la gente que los sistemas, porque ama más la gente que la burocracia. No es que aquello y lo otro, sistemas que al final son humanos igual. Hoy el Señor te dice: ven al encuentro, que yo cambiaré tus carencias por capacidades. Quiero decirte, amado amigo y hermano, nadie puede diluir lo que Dios va a hacer contigo. Estando en el Mar Muerto, y los que fueron con nosotros a Jordania el año pasado al viaje misionero, saben que es impresionante ver la sal en piedras gigantes en medio de la costa del Mar Muerto. Allí hay agua, pero aquella sal no se diluye, porque es una sal con sustancia. Así es el Evangelio de Jesús. Una sal que nadie puede diluir, que nadie te puede robar, que nadie te puede quitar. El llamado para ser sal, amado hermano, no se trata de virtudes propias, sino de las virtudes que recibimos por gracia. Se llama lo que los teólogos dicen gracia participativa. Participamos de una gracia que no merecemos, pero la hemos encontrado porque Él nos las ha regalado. No se trata de cuánto has sufrido, porque tampoco está, mire hermano, esto no es la olimpiada de los oprimidos. ¿Está conmigo? ¿Quién es el más? Sí, porque las canciones cristianas hoy son ¿quién llora más? Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es la competencia de quién ha sufrido más, sino de entender que aún en medio del sufrimiento yo encuentro gozo. En Cristo se inaugura tu nueva identidad y esperanza. El Jesús y su llamado, el Dios de la Biblia, no ha cesado de llamar a los Pedros, a los Mateos, a las Marías, a los Jonathan, a los José Alexis, a los Ivonne, a los Javi, a los George. No somos distintos a ellos. Y el llamado sigue en pie. Hoy el carpintero te dice lo mismo. Y esta imagen es el encuentro de los carentes, dominados, explotados, llenos de hambre y de sed, con el Dios de la nueva esperanza. Dejar de ser un o una espectadora de lo que Dios puede hacer y venir a participar de lo que Dios puede hacer contigo y con tu casa, con tu matrimonio, con tu familia. Aquí está Jesús, el amigo de los pecadores, el escandaloso, el loco. Bueno, ustedes se creen que Jesús era, tú sabes, el tipo más proper de la vida. No, Jesús no era proper, ¿sabes? Jesús era escandaloso, porque cuando hablaba con la gente, lo que decía generaba escándalo, la gente se molestaba. Si Jesús era invitado a una iglesia a predicar, lo botaban, porque la Biblia dice que lo botaron de la sinagoga. Y él lo único que hizo fue leer Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús era un tipo escandaloso. No era el Jesús este blanquito de ojos verdes que ponen por ahí. No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el hombre que caminaba donde nadie quería caminar, y que estaba con los que nadie quería estar, que abrazaba a los que nadie quería abrazar. El Evangelio es escandaloso porque el rey limpia los pies de los pobres, porque el rey se sienta a comer con los enfermos, porque el rey abraza a las prostitutas. Ese es el Evangelio de la Biblia. Ese es el Evangelio de la Biblia. La idea del Evangelio y del amigo de los pecadores no es corregirte, es reconectarte con Dios. Lo peor de lo peor, ahora he llamado sal, luz, amigos. No pierdas la esperanza. Si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Si Dios alcanzó a María, lo puede hacer contigo. Si Dios me alcanzó a mí, lo puede hacer contigo. Hay un dramaturgo llamado Oscar Wilde y dice lo siguiente: todos los santos tienen un pasado, y cada pecador, gracias mi amor, tiene
un futuro. Lo repito, todos los santos tienen un pasado y cada pecador tiene un futuro. A veces nosotros tratamos de esconder debajo de la alfombra, tú sabes, el pecado familiar, porque nosotros... Sí. Cuando nos encontramos con el Maestro, todo el pecado sale a la luz, no para humillarnos, sino para decirnos, no importa de dónde viene, yo he construido un nuevo sendero para tu vida. Las palabras de Jesús fueron escandalosas porque presentaban una revolución. Él ahora te llama amigo o amiga. No por lo que hemos hecho, no por lo que podemos lograr, no por nuestro dinero, por su gracia. Aquellos hombres y mujeres en el Sermón del Monte no tenían probabilidades. Hermanos, no habían cupones, no había sección 8, estaban en la calle, estaban sufriendo. Y se encontraron con alguien que dijo, no se preocupen que yo voy a preparar un lugar para que ustedes también estén ahí conmigo. Pero la esperanza de la salvación no la voy a construir en el cielo, voy a empezarla a construir desde la tierra, para que los que lloran sean dichosos, para que los que sufren sean bienaventurados. Qué bueno es contar con un amigo que no depende de favores. Que si Radamés me invita a Cholo, Radamés me ha llevado a Cholo, pero yo no he tenido que pagarle nunca para atrás. Gloria a Dios. Y como pastor, yo tengo que decir que aquí hay gente que nos ha bendecido de muchas maneras. Y gente que nunca nos ha pedido para atrás nada. Así es la amistad de Jesús. Que va a bendecir tu casa sin decirte, te voy a bendecir, pero tienes que hacer esto. No es un intercambio de bendiciones. Es una gracia participativa. Tú no lo mereces ni puedes pagarla, pero ven y participa de ella. Tú estás ahí sentado como nadie, pero hoy en el Sermón del Monte, la misma voz que se escuchaba allí está haciendo un eco en este templo diciéndote, yo quiero cambiarlo todo, yo quiero restaurar tu casa, yo quiero restaurar tu familia, yo quiero trabajar con tu corazón. El mensaje de la iglesia no es ser los súper correctos, no es ser los litúrgicamente perfectos, porque los fariseos eran muy correctos, pero no amaban. No amaban ni al Dios que confesaban, ni a la gente que fueron llamados a servir. El problema es la religión, no. El problema es lo que está aquí. Y hoy yo quiero decirte que el amigo de pecadores también quiere ser tu amigo. Ponte de pie en esta hora. Hoy pasa de la ansiedad al gozo, del dolor al shalom de Dios, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, del quebranto al gozo, de la soledad a la tranquilidad de entender que Él está conmigo, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted quiere imaginarse todas las promesas del Antiguo Testamento, piensa en Jesús. Porque Él es la promesa viviente. Él es el anticipo del reino. Él es el buen pastor. Él es el pan de vida que, entendiendo bien lo que era, decidió nacer en Belén, la casa de pan. Él es la promesa viviente. Y hoy ahí donde usted está, ahí donde usted está, incline su rostro conmigo en unos segundos. Hoy es un día especial porque hemos invitado amigos a la casa. Y también hay amigos que nos ven a través de las redes sociales.
Qué bueno es saber que el poder de Dios no está limitado a un espacio, sino que, mire, hermano, trasciende.